Buenas tardes. Como sabéis, con este acto que ahora iniciamos, queremos celebrar la inauguración oficial de la biblioteca del Instituto. Biblioteca que, por deseo de la comunidad educativa del centro, va a llevar el nombre de Emilio Lledó. El profesor Emilio Lledó no solo nos ha regalado el nombre de la biblioteca, sino que además ha tenido la enorme gentileza de regalarnos hoy su compañía y participación en este acto. En nombre de todos, muchísimas gracias y bienvenido a este centro. Catedrático de Filosofía, miembro vitalicio del Instituto para Estudios Avanzados de Berlín, académico de la Real Academia Española y, entre otros muchísimos reconocimientos, Premio Nacional de Ensayo, es autor de una extensa obra de investigación y de divulgación, y su figura intelectual es de sobra conocida, por lo que no voy a extenderme en el relato de su interesante biografía. Sí quiero, no obstante, destacar un dato que no siempre se menciona, que resulta especialmente significativo en el ámbito en el que nos encontramos y del que además hoy, en el rato que hemos tenido la oportunidad y la fortuna de compartir con él antes de venir a este acto, pues él mismo ha hecho mención espontánea. Y es que Emilio Lledó ejerció también durante unos breves años como profesor de instituto. Bueno, yo no tendría que aplaudir porque no he dicho más que cosas bonitas mías. Me he quedado un poquito de vergüenza. Pero si ella, si el instituto, si vosotros estáis, profesores que han tenido la idea de que yo venga a esta casa y que esta biblioteca lleve el nombre de mi nombre, pues soy yo que tengo que dar las gracias sin la menor duda, porque si hay algo que en mi vida me ha apasionado, entre otras pasiones, uno tiene que apasionarse por las cosas, vivir la realidad, vivir el mundo, vivirlo todo, desde la política hasta la cultura literaria, desde el deporte hasta el arte, etc. Eso es un deber de nuestra navegación a lo largo de ese mar que Ítaca significa. O sea, hay que llegar a ese mar que rodea la isla y que es en el fondo la cultura. Y yo no quisiera en esto insistir, lo he dicho bastantes veces, pero creo que uno habla de lo que es y de lo que lleva dentro. Y a mí me parece que lo que los seres humanos somos, lo que realmente logramos llegar a ser, es lo que la educación hace de nosotros. O sea, es a través de todos los seres humanos somos más o menos iguales. Y todos tenemos que comer, digerimos, tenemos ojos para mirar, oídos, todos. Pero hay algo que nos enriquece sobre esa naturaleza que nos une, que nos iguala, es esa capacidad de enriquecerse con lo que hablaron otros, con lo que pensaron otros, con lo que leyeron otros y que nos transmitieron. Ese diálogo, he visto que alguien ha recogido en ese dibujo mío, cariñosamente hecho, algo que yo debo de haber dicho alguna vez, que qué soledad tan terrible sería, casi voy a hablar de... Sí. Sí, porque creo que es que he sido profesor muchos años en Alemania y hablaba de profesores. Pero era una cosa... Bueno, no, pero además que ya me siento más cómodo. Bueno, pues quiero decir que qué soledad tan triste sería si no tuviéramos las palabras. Si no pudiéramos más que estar con el diálogo que uno lleva consigo mismo continuamente. Si nos explotase en el sentido más hermoso de la palabra en nuestra cabeza la literatura. La literatura como poesía, como historia, como filosofía. ¿Qué posibilidad de enriquecimiento, de vivir de verdad, si nos abren los actores a los que tendríamos que estar dando continuamente las gracias, a Homero y a Platón y a Cervantes y a
Antonio Machado y a Lorca y a Cernuda, a quien sea. Qué posibilidad, qué apertura el que podamos escuchar la voz de esos escritores, por eso una biblioteca es símbolo de eso, de ese pasado, y poder dialogar con ellos, poder hablar con ellos, poder entremezclar nuestras preocupaciones, nuestros deseos, nuestras ilusiones, nuestros sueños, poderlos entremezclar con los sueños de esa literatura, de esos escritos. Porque los seres humanos somos efectivamente lo que la educación hace de nosotros, pero al mismo tiempo somos lenguaje, somos comunicación, que soledad terrible, está por ahí escrito, no sé quién lo ha dicho, si no tuviéramos las palabras, ¿no? Somos comunicación, pero al mismo tiempo somos afecto, somos amor, somos cariño, somos odio, podemos ser también odio. Y hay que fomentar por eso en la enseñanza todo lo que abre las vías, la vía hacia la Ítaca del amor, del afecto, de la solidaridad, de la lucha por la igualdad. Yo soy y he sido, y a mucha honra, profesor de la enseñanza pública en la universidad y antes en el instituto. Y yo soy un decididísimo defensor de la enseñanza pública. La enseñanza tiene que ser igualitaria. No hay que distinguir porque tú tengas más dinero, irte a un colegio mejor, y ese mejor entre comillas, que no suelen serlo. Confieso que en eso, a mi edad, estamos en un país democrático y tengo derecho a decir lo que opino. Y creo profundamente en la enseñanza media, en la enseñanza primaria y en la enseñanza universitaria pública. Porque además he vivido en un país, pues casi 14 años de mi vida, en donde la mejor enseñanza era la enseñanza pública. En Alemania no pueden competir con los institutos de enseñanza media o la escuela, cualquier colegio que se pusiera. No pueden competir, porque están mimados, queridos. Y hay que, con todo el respeto para el que quiera aceptar otro tipo de educación, yo creo, sin embargo, que la educación tiene que ser igualitaria. Desde la tradición democrática desde Grecia, esa fue una lucha continua. Pues eso, la enseñanza pública, los institutos públicos, la escuela pública es un poco una manifestación de esa lucha también por la igualdad, que tiene que ver un poco o bastante con la Ítaca en la que todos soñamos. Y por eso yo me gustaría, en fin, que todos los que estáis aquí tan jóvenes, que os deis cuenta de que la lectura, que la biblioteca, que los libros no son un aditamento extraño a nosotros, sino que son la posibilidad de dialogar, la posibilidad de enriquecernos, la posibilidad de abrirnos a otros mundos. Como digo, tendríamos que estar dando las gracias continuamente a todos esos grandes escritores que nos han hecho, que nos han dado gotas de verdadera felicidad. La felicidad es el cuerpo, el estar bien con el propio cuerpo y sobre todo, o casi sobre todo, estar bien con nuestra propia mente y sentirnos personas decentes, personas dignas de nosotros mismos. Hay un texto muy interesante que a mí me ha llamado mucho la atención siempre en un filósofo, uno es profesor de filosofía y de formación profesional, que conozcas un poco a ciertos autores. Aristóteles, en el libro El inventor de la ética, la palabra ética es una palabra aristotélica, el primer libro, digámoslo así, sobre ética es de Aristóteles, dice que para amar a los demás, que es el fundamento, la amistad es el fundamento, lo más necesario de la vida, para asumir la vida de los otros, tienes que asumirte también a ti mismo y tienes que sentirte decente. Tienes que sentirte digno, con todos los errores que puedes cometer, pero no avergonzarte de tu propio yo, de tu propio ser. Y por eso, pues, esa dignidad que tú encuentras en ti mismo, o esa lucha por la dignidad, se trasciende, se transfiere, se transforma en el amor, en la amistad,